Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros. Soy Chiro Alexander Corimanya Vázquez, que junto a mis compañeros Richard Anderson, Paz Mesa y Manuel Iván Silva Verástegui hemos realizado este trabajo denominado Prototipo de Iluminación de Escaleras, junto al docente Jorge Luis Alba Alarcón. Como primer objetivo hemos realizado una maqueta de escala 1:25 conjuntamente con unos compañeros de arquitectura que nos han brindado su total apoyo. Como segundo objetivo hemos realizado una programación para las escaleras. Desarrollamos el proyecto con finalidad de poder hacer un sistema de luces que permita al usuario tener mejor seguridad al subir o bajar escaleras y proporcionarle información de quien sube dichas escaleras, permitiendo también poder tener más control en el momento de un apagón o de noche. Desarrollamos el sistema con un ESP32 CAM al que le adicionamos un sensor SHARP GP2Y0A21 para poder notificar el paso de un individuo por las escaleras a la misma vez que el sensor es activado. El ESP32 envía una señal vía Wi-Fi al sistema de almacenamiento, permitiéndole notificar el día y hora que se activó, encendiendo las luces para que el usuario pueda ver las escaleras con seguridad y evitar un accidente. Como podemos ver en el diagrama de bloques, conectamos el microcontrolador ESP32 a una conexión Wi-Fi y habilitamos la programación del sistema de luces, que al ser activado por un módulo SHARP GP2YA21 habilita la iluminación de las serial dates e envía al servidor un dato que contiene el día y hora que se ha habilitado. La placa está dividida en dos partes, separadas por el voltaje que se usan. En una esquina tendremos un conector jack de 12 voltios y en su costado tendremos un regulador de 7805 con dos capacitores, del cual podremos obtener los 5 voltios para alimentar el ESP32 y los integrados 74HC595. los cuales usaremos para hacer la distribución de las tiras LEDs en cada escalón, usando solo 6 pines del ESP32. Luego la segunda parte está conformada por los transistores NPN, los cuales servirán como un switch para que cuando los integrados manden una señal de voltaje, estos transistores alimenten a las tiras LEDs y estas se enciendan. Primeramente incluimos la librería Wi-Fi, después tenemos los parámetros del Wi-Fi que se darán, después los pines. En la parte de setup tendremos ahí el feedback de la conexión, los pines input o output que usaremos, y después en la parte del bucle empezaremos a preguntar por el sensor 1 y el sensor 2. El sensor 1 se activa, por ejemplo, a proceder a que se haga el multiplexado de los LEDs para que se tenga uno por uno. Después, cuando se termine de prender, se apagarán y enviarán al servidor SQL el dato, ¿no? Si alguien subió la escalera o si alguien bajó la escalera. En el caso del sensor 2, que sería si alguien subió la escalera, por ejemplo. Y con el sensor 1 y el sensor 2 programados, al final he puesto para que, por una medida de seguridad, por si algún LED queda encendido, que se apaguen todos los LEDs, y así sería el bucle principal. Y por la parte Visual Studio tenemos la escalera, que sería la base de datos, en el index PHP del servidor, la actividad, que sería la variable si alguien subió la escalera o bajó la escalera, y la fecha para guardar en qué momentos usaron la escalera. Primeramente estamos usando Simulino, ya que no podemos usar el Wemos aquí en Proteus para simularlo. Después aquí estamos simulando los dos sensores, sensor 1 y sensor 2, y los 274HC595 que se usarán para el multiplexado, ya que el Wemos no tiene muchas patas, y gracias a estos integrados solamente vamos a usar 3 patas para prender los 16 LEDs. Entonces empezamos. Y aquí un LED que el Wemos tiene integrado, también lo tomamos en cuenta. Vamos a simular el sensor 1 que se activa, y ahí vemos cómo se activa la secuencia del encendido de los LED uno por uno, del primer escalón hasta el último, y después que cuando se apaga en nuestro proyecto se enviaría el dato al servidor SQL. Ahora vamos a probar el sensor 2 y ahí vemos cómo empieza del último escalón hasta el primer escalón uno por uno, y también al finalizar se apagaría todo y enviaría el dato al servidor SQL. Gracias. Bueno, ahora voy a explicar cómo funciona el envío de la actividad
a la base de datos local. Primeramente tenemos aquí el SAM, donde ya iniciamos el Apache servidor web en el puerto 80 y con él también MySQL. Entonces aquí podemos observar en esta página que ya tenemos en la base de datos escalera la tabla de la actividad. Y bien, pues alguien subió la escalera y la fecha en formato Unix. Alguien bajó la escalera, por ejemplo, aquí, y la fecha en formato Unix con su ID. Entonces voy a probar el primer sensor debajo de la escalera. Entonces cuando ya pasa alguien por la escalera, debería aparecer, ¿ves? Ahí nuevo, alguien bajó la escalera. Y ahora voy a probar el sensor de abajo, que ahora diría alguien subió la escalera. Entonces refrescamos para que se refresque la tabla y ahí estaría, alguien subió la escalera. Y ese sería todo el envío a las tablas. También podemos graficar las tablas, como ven. Y ya. Y con esta pequeña explicación terminamos nuestro proyecto. Muchas gracias.